Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en la historia más increíble que existe, la de nuestro propio planeta. En este recorrido vamos a comprimir, ojo a esto, 4.600 millones de años de evolución cósmica en una sola narrativa. Imaginemos por un instante la oscuridad absoluta, una inmensidad que de repente, ¡pam!, estalla en luz. No, no es la Tierra todavía. Es nuestro Sol recién nacido, rodeado de un inmenso anillo de gas y polvo hirviendo. En los próximos minutos vamos a explorar cómo pasamos de ese infierno de fuego absoluto a los océanos de un azul profundo que todos conocemos. Para entender esta escala de tiempo tan bestial, veamos nuestros hitos principales. Hace 4.600 millones de años, arrancamos con el caos de la nebulosa solar. Luego avanzaremos hasta hace 4.500 millones de años con la tremenda colisión de Theia. De ahí saltaremos al misterio de la llegada del agua, hace 3.900 millones de años, para acabar aterrizando justo hoy, en nuestro momento humano. Sección 1. El caos inicial. Hace 4.600 millones de años. Vale, ubiquémonos en ese espacio oscuro y en apariencia vacío que rodea nuestro Sol recién nacido. Aquí arranca lo que podríamos llamar una verdadera cadena de montaje gravitatoria. Es fascinante ver cómo la gravedad, esa fuerza que no vemos pero que está ahí, empieza a hacer de las suyas. Todo comienza a un nivel microscópico. Los pequeños granos de polvo chocan y se van pegando. Luego, esas motas de polvo se convierten en rocas. Las rocas crecen hasta ser asteroides y finalmente esos asteroides se agrupan formando protoplanetas. Y así, tal cual, nació la Tierra, en medio de lo que parecía una auténtica galería de tiro cósmica. Pero claro, el resultado de todo este ensamblaje no era exactamente un paraíso terrenal. Hablamos de 1.200 grados Celsius. 1.200. Para que nos hagamos una idea, a esa temperatura no hay suelo firme que pisar. La Tierra era literalmente una bola de roca fundida, un océano gigantesco de magma hirviente, o sea, el mismísimo infierno. Y si miramos al cielo de aquella época, la atmósfera de la Tierra primitiva, en fin, el panorama era desolador. Ni rastro de aire respirable. En su lugar, lo que teníamos era una sopa letal de dióxido de carbono superdenso, nitrógeno pesadísimo y un vapor de agua absolutamente asfixiante. Un cóctel tóxico que creaba un entorno del todo hostil. Pero, paradójicamente, este escenario letal estaba preparando el terreno para nuestro primer y más catastrófico golpe de suerte. Sección 2. El gran impacto cósmico. La colisión de Theia. Resulta que la joven Tierra no estaba sola en el barrio del naciente sistema solar. 15 kilómetros por segundo. Esa era la aterradora velocidad a la que viajaba un planeta del tamaño de Marte, al que llamamos Theia, en rumbo de colisión directa contra nuestro mundo. La brutalidad de ese choque es casi imposible de procesar. Fue un impacto con tanta energía que nuestro planeta estuvo a un pelo de desintegrarse por completo. Pero lo verdaderamente alucinante es lo que pasó justo después. Millones y millones de toneladas de roca fundida salieron despedidas violentamente hacia el espacio. Y aquí es donde la gravedad vuelve a salvarnos la papeleta. Con el paso del tiempo, esa misma fuerza fue atrayendo los escombros espaciales, formando primero un anillo de polvo rojo que rodeaba el planeta. Y, atención, de ese anillo nació nuestra Luna, una carambola cósmica nacida de la destrucción más absoluta. Y un dato curioso, si hubiéramos estado allí, veríamos la Luna muchísimo más grande en el cielo, sencillamente porque estaba muchísimo más cerca que a día de hoy. Este megaimpacto tuvo otra consecuencia de locos. 6 horas. Semejante golpe hizo que la Tierra empezara a rotar como una peonza descontrolada, a un ritmo tan frenético que un día entero, desde que salía el sol hasta el siguiente amanecer, duraba apenas 6 horas. Bueno, a medida que la Tierra empieza a estabilizarse y a dejar de dar vueltas a lo loco, nos topamos con un misterio gigantesco. ¿De dónde sacamos el agua de nuestros océanos? Entre tanto fuego y tanta destrucción, esta es, sin duda, la gran pregunta que tenemos que hacernos sobre los ingredientes de la vida. Sección 3. El misterio del agua. Hace 3.900 millones de años. Para resolver este enigma tenemos que mirar arriba, porque la respuesta es, literalmente, extraterrestre. Resulta que no fue una tormenta como las de ahora, sino una lluvia incesante que duró, ojo, millones de años. Pero no llovía de las nubes, era una inmensa lluvia de meteoritos. Millones y millones de rocas del espacio acribillaron la superficie terrestre. Y lo fascinante es que cada uno de estos meteoritos funcionaba como una especie de camión de reparto cósmico, porque traían atrapadas en su interior pequeñísimas gotas de agua. Gota a gota, impacto tras impacto durante eones, nos trajeron toda el agua que bebemos hoy. Fijémonos en el contraste tan brutal del antes y el después, porque muestra el increíble progreso de nuestro planeta. Antes teníamos una corteza que te achicharraba vivo, océanos enteros de magma, un lugar 100% hostil.
Y después de este bombardeo masivo, la superficie empieza a enfriarse, la corteza se endurece y vemos cómo el agua forma primero charcos, luego lagos y al final inmensos océanos globales de un azul intenso. Eso sí, no nos equivoquemos, será un mundo azul, pero seguía siendo un lugar tremendamente tóxico, muy peligroso y, recordemos, sin una sola gota de aire respirable. Sección 4. Las fábricas de oxígeno. El milagro biológico. Si nos sumergimos en las profundidades de esos mares tóxicos, justo ahí, alrededor de los volcanes submarinos, estaba a punto de suceder el siguiente gran salto evolutivo. En las costas de aquel mundo acuático surgieron unos héroes totalmente anónimos, los estromatolitos. El nombre suena raro, es verdad, y a simple vista parecen solo montículos de roca en la orilla, pero en realidad son estructuras construidas por inmensas colonias de bacterias, y estos diminutos organismos fueron los encargados de realizar un auténtico truco de magia biológica que cambiaría para siempre el destino de la Tierra. Estamos hablando del milagro de la fotosíntesis, un proceso brillantísimo. Primero, estas bacterias se dedican a absorber la luz del sol. Segundo, cogen esa luz solar y la transforman en su alimento. Y tercero, y aquí está la clave de todo, expulsan un gas incoloro, como desecho de su digestión, por así decirlo. Y ese desecho no es otra cosa que oxígeno. A lo largo de miles de millones de años, estas incansables fábricas biológicas fueron inundando poco a poco nuestra atmósfera con oxígeno. Y lo que es más increíble, ese simple residuo bacteriano terminó formando la capa de ozono, sí, el mismísimo escudo vital que a día de hoy nos sigue protegiendo de la radiación letal del Sol. Sección 5. Un planeta en movimiento. Con el aire ya transformado, la Tierra empezó a madurar hasta convertirse en lo que es hoy. Un planeta dinámico, un planeta verdaderamente vivo. Esto no es una roca estática flotando en el espacio, ni mucho menos. Los continentes están en constante movimiento, desplazándose como gigantescas piezas de un rompecabezas a lo largo de millones de años. Y hemos visto de todo. Enormes masas de tierra colisionando para formar supercontinentes colosales, como Rodiña o la famosísima Pangea, para luego volver a romperse en pedazos. Y a nivel climático, el planeta ha sobrevivido a extremos alucinantes, desde edades de hielo a escala global, donde la Tierra se congeló por completo, convirtiéndose en una inmensa bola de nieve, hasta erupciones volcánicas salvajes que volvieron a calentar el clima de forma radical. Es, literalmente, un ente que respira, que cambia y que no deja de adaptarse entre el fuego y el hielo. Sección 6. El capítulo más reciente. El momento humano. Todo este drama, todo este cambio incesante a lo largo de los eones nos ha traído exactamente hasta este momento. 4.500 millones de años después, podemos admirar nuestros bosques familiares, las grandes ciudades iluminadas por la noche y unos inmensos océanos rebosantes de vida. Y el mensaje central de toda esta locura de historia se resume en una frase que a mí me parece preciosa. Cada átomo del cuerpo humano estuvo una vez en el corazón de una estrella y luego en el magma de una tierra recién nacida. Parémonos a pensar en eso un segundo. Entender esto nos deja clarísimo que la humanidad no está aquí por pura casualidad o por un destino inevitable. Somos el asombroso resultado de una larguísima serie de accidentes afortunados, de colisiones brutales a 15 km por segundo y de lluvias incesantes de rocas espaciales. La historia de nuestro planeta es un relato de transformación épica, nacido del caos más absoluto y desde luego es una historia que no ha terminado. Nosotros somos simplemente su capítulo más reciente, y frente a la inmensidad de este legado cósmico, ¿qué vamos a escribir en este nuevo capítulo?